Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 26 de marzo, para una sesión más del curso de actualización y divulgación científica en su edición 2026. Bueno, hoy es la última sesión del módulo de enfermedades raras y huérfanas, y para esta última sesión nos acompaña la doctora Peggy Carol Martínez Esteban. El tema que va a tratar la doctora hoy es abordaje de enfermedades neuromusculares, experiencia de 7 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. La doctora Martínez laboró en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas entre los años 2003 y 2016 en el Departamento de Neurofisiología Clínica y en el Departamento de Emergencia. Desde el año 2016 labora en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, realizando su labor en el área de neurofisiología y enfermedades neuromusculares. Actualmente es la jefa de la Subunidad de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto. La doctora cuenta con estudios, es egresada, médico neurólogo egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestrías en neurociencias y epidemiología clínica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre el año 2006 y 2007. Además, la doctora tiene una amplia experiencia en temas de investigación, es investigadora RENACID con CITEC. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y le cedo el pase para su exposición. Gracias. Muy buenas tardes, Rosalinda. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí Y vemos. vemos la presentación. Muy bien, entonces les quiero contar un poquito cuál ha sido nuestra experiencia en estos 7 años en cuanto al diagnóstico de enfermedades neuromusculares de causa genética. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de enfermedades neuromusculares, nos estamos refiriendo a un grupo grande y muy heterogéneo, tanto en la clínica como en la genética, de enfermedades que afectan a estos componentes de la unidad motora, es decir, a la neurona motora, a los nervios, tanto motores como sensitivos, a la unión neuromuscular o al músculo mismo. Entonces, el cambio en alguna de estas estructuras va a alterar en su función. Entonces se va a traducir con una alteración de la función de la unidad motora y lleva a debilidad. ¿Cómo es que nosotros logramos un movimiento voluntario? Porque existe una primera neurona que está a nivel de la corteza cerebral que se activa y envía un potencial de acción que viaja a lo largo de la vía piramidal, la que lleva la parte motora, y este potencial viaja hasta los núcleos del tronco, donde están, por ejemplo, los músculos encargados de la mímica facial, y luego también viaja los potenciales hasta los diversos niveles de la médula espinal, donde tenemos a una segunda neurona motora. Esta segunda neurona motora, cuando es activada, genera un potencial que viaja a lo largo de todos sus axones de sus nervios motores. Llega a esta parte final, que vamos a decir es una parte conocida como unión nervio-músculo, y genera acá la liberación de unos neurotransmisores que son la acetilcolina, que actúa sobre receptores a nivel de la membrana muscular, y esta unión permite que se activen canales de sodio voltaje dependientes que finalmente generan un potencial de acción a nivel del músculo y termina en la activación de la actina y miocina, la interacción de las cuales nos da la contracción muscular. Entonces, nosotros estamos hablando de enfermedades neuromusculares cuando hablamos de alteraciones en la función o en la estructura de cualquiera de estos, digamos, de estas partes de la unidad motora. La neurona motora, su nervio, la unión neuromuscular o el músculo mismo, y se va a manifestar como debilidad muscular. También que sabemos en general respecto a estas enfermedades neuromusculares, que la mayoría son de causa genética. La mayoría de ellas tienen una prevalencia muy baja, por ello que están consideradas en el grupo de las enfermedades raras y huérfanas. Ahora, el
80% de estas enfermedades neuromusculares debutan en la infancia. Y él ya les había manifestado que el signo clínico predominante es la debilidad muscular. Y la severidad de estas enfermedades es variable. Algunas son leves, otras son más severas. En general tienen un curso crónico y progresivo y pueden acompañarse de algunos síntomas cardíacos o respiratorios. Y hoy en día lo que sabemos es que la sobrevida de los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares es mucho mayor que la que era hace 20, 30 años, y esto debido a que se conoce mejor el cuidado multidisciplinario de estos pacientes. Ya no es solamente un diagnóstico de que es una enfermedad genética y decirle, bueno, no tengo nada que hacer porque en este momento la ciencia no permite que yo arregle ese gen que está variado, cambiado o antes conocido como mutado. Hoy en día no decimos eso. Hoy en día lo que hacemos es, al tener un resultado genético, sabemos por lo que se conoce en el mundo, más o menos qué curso va a llevar esta enfermedad. O sea, y también podríamos saber a qué cosas podemos adelantarnos. Si yo sé que esta enfermedad en su historia natural, sin intervención, va a llevar a hacer escoliosis, pues lo que yo puedo hacer una terapia física intensa para tratar de evitar esa escoliosis o hacer que si se va a presentar, se presente lo más tardíamente posible. ¿Por qué? Porque eso mejora la calidad de vida del paciente y de su familia, que realmente es nuestro objetivo. Bien, entonces ya les dije que la manifestación es la debilidad muscular. Se presentan desde el periodo neonatal hasta la edad adulta. Y generalmente la evolución es progresiva tratándose de enfermedades genéticas. Ahora el examen no solamente incluye la parte de músculo o fuerza muscular, también hay que hacer una evaluación de reflejo, sensibilidad para tener una evaluación neurológica completa. ¿Cómo estudiamos, por lo tanto, a estos pacientes en los que nos viene por una sospecha o nosotros en la entrevista decimos, esto me parece que es neuromuscular? Es muy importante la historia clínica. Escuchar atentamente, hacer preguntas orientadas a saber si esto el paciente lo presenta desde que nació o durante el primer año o ya cuando tenía mayor edad, cuáles son esos síntomas y signos que predominan, qué evolución han tenido, si hay algún factor que las precipite, si hay algún factor que las mejore. Y es muy importante la historia familiar, porque desde que ya tenemos más de un miembro afectado por síntomas de repente similares, nosotros debemos de pensar que podría haber un antecedente, una historia familiar, y esa historia familiar es muy fuerte a favor de que esto sea genético. ¿Está bien? Entonces, si nosotros en algo tenemos que demorarnos cuando estamos frente a un paciente con enfermedad neuromuscular, es la historia clínica. Y luego seguimos con el examen. El examen tiene que ser lo más minucioso posible. El examen neurológico es bastante complejo, bastante largo, y es por ello que, por lo menos en esta institución, eh, se nos brinda 30 minutos para una consulta de un caso neuromuscular, lo cual es favorable. Lo cual es favorable porque creo que en el sistema de salud no medimos que una primera consulta bien hecha en un tiempo prolongado como corresponde, nos puede llevar a una hipótesis válida con la cual en pocos pasos o usando pocos recursos pudiéramos llegar a un diagnóstico definitivo y no hacer consultas pequeñas en las cuales nos vemos como forzados a pedir un examen o no hacer un examen completo y pedir algún examen auxiliar esperando que ese examen nos dé una respuesta, y no es así. O sea, el planteamiento siempre es primero la historia, luego un examen clínico minucioso y crearnos en ese momento una hipótesis de qué puede ser. Y recién ahí saltar a los exámenes de apoyo al diagnóstico. Son de apoyo, no es que el examen deba darme un diagnóstico, no. Los exámenes son de apoyo para confirmar aquello que sospechamos. Entonces, en ese momento recién nosotros pedimos con frecuencia cuáles son los exámenes que usamos para los pacientes con enfermedades neuromusculares. La creatina quinasa, que es una enzima
que sale del músculo cuando la membrana muscular está dañada. La electromiografía que nos permite ubicar, primero confirmarnos si esto es una enfermedad neuromuscular y además tiene una función muy importante de poder decirnos si esto se sospecha que es neurona motora, si es el nervio, es la unión neuromuscular o el músculo. Recordemos esas cuatro que para nosotros es muy importante. Y luego podemos hacer resonancia magnética y tenemos la posibilidad en esta institución de hacer resonancias musculares que nos aportan porque hoy en día es un instrumento no invasivo, válido para saber o sospechar qué músculos están reemplazados por grasa, qué músculos están inflamados, o sea, nos sirve en el diagnóstico, en el apoyo al diagnóstico y nos sirve también para el seguimiento. Y luego las pruebas genéticas, que son muy importantes, que una vez que nosotros también tenemos nuestra hipótesis, pues solicitemos el estudio genético pertinente. No olvídense de que la vida está solucionada si yo pido un genoma. Así no va a funcionar. Nosotros tenemos que tener una hipótesis y pedir el examen genético pertinente, porque si no estamos gastando recursos y también los genetistas para hacer una interpretación de lo que van encontrando, necesitan esos datos clínicos, necesitan el apoyo clínico, que le digamos exactamente cuáles son los síntomas, desde cuándo empezaron. Entonces, apoya mucho el que le mandemos una buena hipótesis diagnóstica. ¿Está bien? Y finalmente, las biopsias, en la cual todavía tenemos algunas limitaciones por la imposibilidad de comprar ciertos insumos para diversas tinciones, pero estamos trabajando porque esta también sea una herramienta que nos sirva para dar más fuerza cuando tenemos resultados genéticos que nos dicen, parece que fuera esta enfermedad porque es una variante de significado incierto o es probablemente patogénica. Y si tuviéramos una biopsia que sea coincidente con lo que estamos encontrando en la genética, pues le da mucha más fuerza y podríamos ya tener un diagnóstico cerrado. Y bueno, el diagnóstico se debe hacer lo antes posible, porque lo que ya les dije es prevenir complicaciones, es por ejemplo dar a las familias una consejería, porque si ya tienen un hijo con una patología genética, lo más importante sería hacer esa consejería adecuada para que no nos lleguen como nos suelen llegar algunas familias con dos, tres niños afectados y es muy doloroso para esa familia. Dicen, bueno, si hubiera sabido antes, cuando fui a mi control del niño sano, me dijeron que todo estaba bien, así que tuvo otro hijo, pero resulta que el primer hijo no caminó hasta los 2 años de edad y vuelve a tener otro hijo y se repite la misma historia y terminaron teniendo una patología genética. Entonces, es por ello que debemos de intentar llegar a un diagnóstico precoz, un diagnóstico preciso, o sea, cuál es la enfermedad que tiene. Bueno, entonces, ver que hay signos guía, algunos signos guía son aquellos que les decimos, oye, este signo es más o menos característico y que me debe llevar ya a pensar en un grupito de enfermedades, en alguna patología en específico. No son patognomónicos, sino son guía. Bueno, entonces nosotros cuando enfrentamos un caso de enfermedad neuromuscular, tenemos que seguir las pistas. O sea, el paciente tiene debilidad y ¿qué más? Tengo que decir, bueno, está la debilidad, pero ¿qué más? Según mi semiología, yo tengo que aproximarse a qué parte de esta unidad motora está afectando. Entonces, para ello uso la semiología. Entonces, es tan importante nuestra semiología porque esa es económica, necesita nuestro conocimiento, nuestra paciencia, nuestro martillo, nuestro diapasón, y eso es todo. O sea, con solo eso, escuchar y examinar, podemos llegar a saber ya desde nada más el examen clínico qué parte de esta unidad motora está afectada. Por ejemplo, cuando decimos que la raíz y los nervios periféricos pueden estar afectados, sabemos que el déficit motor es predominantemente distal y que en algunos casos, que creo que pueden ser la mayoría, se acompañan de síntomas sensitivos, por ejemplo, hipoestesias, parestesias, dolor. Aquí los reflejos suelen estar disminuidos o abolidos y presentan atrofia y deformidades a nivel preferentemente
distal. Entonces, esas son las características que me llevarían a pensar que este problema está en la raíz o los nervios periféricos. Cuando yo pienso que esta persona tiene una patología de la neurona del asta anterior, que es la que está en la médula, es porque tiene un déficit motor y a veces es asimétrico, en algunos casos, en otros puede ser un poquito más simétrico. No se acompaña de síntomas sensitivos, los reflejos suelen estar disminuidos, estos pacientes tienen fasciculaciones o temblorcitos que se llaman polimini-mioclonus, que son en las manos, y la atrofia suele estar presente. Mientras que si hablamos de patologías de la unión neuromuscular, acá hay un déficit motor, que es a predominio proximal, suele iniciar estas enfermedades con tosis, debilidad vulvar, me refiero a la debilidad vulvar, al hecho de que estos pacientes tienen dificultades para hablar, para comer, para deglutir, una voz nasal. Eh, Esas son la parte de debilidad vulvar, son síntomas con los que son, por los cuales debemos de pensar tosis, diplopia, pensar esto puede ser un problema de la unión neuromuscular. No hay síntomas sensitivos, los reflejos suelen estar conservados, no hay atrofia y acá lo característico es la fatigabilidad patológica. Es decir, que con una actividad muscular con la cual normalmente no nos cansaríamos, que digamos subir 3, 4 escalones es lo normal para una persona de determinada edad, entonces, si esta persona se cansa con ese ejercicio tan corto, decimos, esta es una fatiga patológica. Además, se caracteriza esto de que con el movimiento repetido, con el repetir la misma actividad, se va cansando cada vez más. Y cuando hablamos de patologías del músculo mismo, pues vamos a ver que el déficit motor generalmente es más simétrico, es más global, pero predomina lo proximal. No con ello estoy diciendo que todos los problemas de músculo dan debilidad proximal, algunos problemas de músculo también dan debilidad distal. Acá se pueden afectar también los músculos faciales, los músculos extraoculares. No hay en general síntomas sensitivos. Los reflejos pueden estar conservados o disminuidos de acuerdo al grado de debilidad o compromiso, digamos, qué tan avanzada está la enfermedad. Cuanto más avanzada está la enfermedad, los reflejos suelen estar más disminuidos. La atrofia es variable, no se sabe por qué, pero incluso hay grupos musculares que se atrofian, como que más los de la cintura escapular, más los de la cintura pélvica que los de las, por ejemplo, de las piernas. Entonces es variable y a veces tiene caprichosamente algunos segmentos musculares más afectados. Y en estas patologías podrían haber compromiso cardíaco o respiratorio. Entonces estos pacientes pueden hacer insuficiencia cardíaca, pueden hacer problemas de conducción. Y hablamos de compromiso respiratorio porque muchos de estos pacientes llegan al médico porque ya van teniendo varias veces neumonía, ¿no? Estas infecciones respiratorias recurrentes también nos deben hacer pensar, ¿no será esto un problema eh, de la neuromuscular? Porque no sería tan, tan esperado que tengan tantos episodios de neumonía o que lleguen a ventilación mecánica. Muy bien, entonces acá les presento solamente algunas de las características que nos pudieran hacer pensar en un paciente neuromuscular. Este es un paciente, si ven, esta es una postura hipotónica, ¿no? Ven como las caderas están abducidas. Entonces es un paciente que es como que tiene todo el cuerpo como regado en la camilla, ¿no? Entonces es un paciente con una distrofia muscular congénita por LAMA2. Importante acá cuando son más pequeños, la evaluación de un paciente hipotónico. Ojo, no las hipotonías se dividen en una hipotonía periférica, que correspondería a una enfermedad neuromuscular, y a una hipotonía central. Hay patologías del sistema nervioso central que también van a manifestarse al principio con hipotonía. Entonces, hipotonía no es un diagnóstico, es un signo más. Entonces, nosotros si esta hipotonía se adiciona además de reflejos disminuidos, entonces ya vamos pensando que puede ser una patología neuromuscular. Entonces veamos acá el signo de la U invertida,
¿no? Este es un niño muy hipotónico. Y acá llama la atención de que nosotros tenemos digamos, una oportunidad de diagnosticar estas enfermedades en el control del niño sano, porque cualquier niño que no cumpla los hitos motores que debiera tener, ya debe hacernos pensar, ¿no será esto un problema neuromuscular? Que camine más allá de los 15 meses, ¿no? Que no pueda tener el control cefálico, ya tiene 5 o 6 meses, es algo que nos debiera hacer sospechar y no siempre caer en la idea de que cada paciente debe tener su ritmo, cada niño va, va según los antecedentes o según, bueno, es que fue prematuro y eso justifica todo. No, o sea, ahí tenemos una gran oportunidad en la que creo que como país no estamos identificando adecuadamente en esos momentos las enfermedades neuromusculares. O sea, cualquier niño que no esté yendo en un desarrollo neurológico adecuado debiera ser derivado para que se evalúe un poquito más. Entonces, acá más bien mostrándoles un paciente, miren, una miotonía congénita, que ven como si fuera más bien musculoso. No es que haga ejercicio, pero tiene el aspecto de una persona que hiciera pues como muchísimo ejercicio, ¿no? Entonces, y acá un paciente en el que vemos que está bastante adelgazado, con una atrofia que sobre todo está a nivel de la cintura pélvica y la cintura escapular. Veamos esta hiperlordosis. Y acá no es que el paciente le estemos diciendo ponte de puntas, sino que él camina así de puntas porque tiene una retracción en los tendones aquilios. Entonces, por ejemplo, un paciente con distrofia muscular de Duchenne en un estadio avanzado, porque si ustedes ven, miren las pantorrillas, ustedes dirían cómo se conserva y miren estos brazos bastante adelgazados. Entonces, a lo largo de estos años hemos podido identificar muchos pacientes con patología neuromuscular y acá alguna de las partes que saltan a la vista en la semiología, en la observación. Acá mostrándoles, miren este pie equinovaro, este paciente, de hecho que no caminaba, y entonces cuando nosotros vemos estas deformidades como acá en el equino varo, o un pie cabo, o una mano tan débil, porque acá lo que nosotros le estamos pidiendo es que extienda la mano, o sea, que la mantenga así, y mire cómo cae, o sea, que acá nos está revelando una debilidad distal. Esto también, una deformidad y debilidad distal, y si ustedes recuerdan, les dije que la debilidad y la atrofia más distal corresponde más a patologías como las neuropatías. Mientras que acá vemos unas pantorrillas pseudohipertróficas y esas no se ven tanto en Duchenne como en otras distrofias musculares. Y el signo de Bowers, tan importante hacerlo, y es la forma, decimos signo de Bowers a la forma como este paciente se incorpora desde estar echado en decúbito dorsal. Y uno le dice al paciente, bueno, échate en el suelo, échate, no sé, si tenemos donde examinarlo, y a la cuenta de 3 vas a hacer lo más rápido posible, pararte. Entonces miren cómo la estrategia que usa el paciente, la forma como se levanta, se voltea totalmente boca abajo, se pone en 4 y luego va apoyando sus brazos sobre las rodillas. Miren, sea que apoye un brazo o los dos brazos en las rodillas, el hecho ya de voltearse boca abajo y de hacer este esfuerzo de apoyo para llegar a la bipedestación, ya es un signo de Bowers. Luego acá mostrarles lo que les hablaba de las atrofias en ciertos segmentos. Esta es una miopatía congénita, donde vemos una escápula alada y bastante atrofia. Y acá vemos una escápula alada, pero encima asimétrica. Y la enfermedad de las asimetrías con esta escápula alada es la fascioescapulohumeral. Entonces vean cómo desde la clínica ya vamos identificando algunas patologías específicas y por lo tanto, ¿a qué va esto? A que nosotros no necesitaríamos hacer uso de un genoma, porque además no va a detectar algunas patologías como la fascioescapulohumeral. Nosotros necesitamos decir cuál es nuestra presunción porque los tipos de estudios son diferentes. O sea, no es que el genoma sea la solución a todo. Ojo, entonces es importante tener primero la clínica clara. Si no la tenemos clara, no nos va a solucionar mandar un examen genético extenso. Acá mostrarles también un caso de una tosis
tosis palpebral alternante. Les dije que eso pensemos en patologías de la unión neuromuscular. Acá les estoy mostrando un paciente al que le pido que cierre los ojos fuertemente y es el signo de las pestañas que quedan expuestas, porque ustedes si hacen la prueba y cierren los ojos lo más fuerte que puedan, generalmente las pestañas quedan escondidas. Entonces acá nos está revelando una debilidad en los músculos faciales, en los oculares. Acá le estoy pidiendo a este paciente que haga fruncir la boca como dar un beso y miren que es todo lo que puede. Se nos está revelando también una debilidad facial. Acá vemos una boca que le decimos boca en carpa, es una boca que queda abierta casi todo el tiempo y una cara alargada que nos suele identificar a las miopatías congénitas. Esta de acá es una facioescapulomeral, donde la debilidad facial predomina, es muy, muy importante. Acá mostrándoles que las retracciones pueden estar presentes y a veces son mucho más precoces en algunas enfermedades como una distrofia muscular congénita por el gen LAMA2. Y miren, acá estamos tratando de que el pie llegue en esta articulación del tobillo, ¿no? Se llegue a flexionar, a hacer la flexión dorsal del pie, pero hasta ahí es a donde puede, porque hay una retracción importante acá en el tendón del Aquiles y en los músculos gemelos. De otro lado, así como hay retracciones que limitan los rangos articulares, también hay otro signo que nos puede llevar a pensar en enfermedades neuromusculares y que es la hiperlaxitud. Miren acá como el rango articular está exagerado. Podemos ver eso a nivel de las muñecas, articulaciones de los dedos, etcétera. Y también nos debe hacer pensar, esto puede ser una enfermedad neuromuscular relacionada con el colágeno. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que existen dificultades diagnósticas, sí, las hemos tenido durante este tiempo. Uno de ellos es la heterogeneidad clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo gen puede tener manifestaciones clínicas diferentes. Un mismo gen puede dar una polineuropatía y en otros casos más bien da una patología como neurona motora. O que genes diferentes nos den una presentación clínica similar, o sea, un fenotipo similar. Esta es la heterogeneidad genética. Y la otra dificultad que hemos tenido y que seguiremos teniendo seguramente, porque no es solamente acá, sino en todos los centros que hacen neuromusculares, es que vamos a encontrar algún paciente que tiene tanta clínica, tantas manifestaciones, y pues no encontramos el gen porque existen todavía y cada año se describen nuevos genes relacionados con enfermedades neuromusculares, entonces hay genes no identificados y las variantes de significado incierto, aquellas variantes que no han sido descritas en otros pacientes, en otros ámbitos y por lo tanto no tenemos cómo sustentar fuertemente que esta variante está explicando la clínica del paciente. Y es por ello que es importante también compartir lo que tenemos, los hallazgos que tengamos, porque por ahí en otra parte del mundo alguien también encontró esta variante. Si ya son dos pacientes que coinciden en clínica y coinciden en la variante genética, pues podemos decir que ya no va a ser una variante de significado incierto, ya va a tener un significado clínico. Un ejemplo acá, por ejemplo, la distrofinopatía. La distrofina es una proteína que es importante en el músculo. El gen es el DMD, pero esta distrofina, cuando está cambiada o alterada, no solamente da la distrofia muscular de Duchenne, puede dar también, miren, la distrofia muscular de Duchenne es la manifestación más severa, pero nos puede dar también mujeres portadoras asintomáticas o mujeres portadoras sintomáticas. ¿Ok? Generalmente hay un grupo importante de los pacientes con Duchenne que tienen las madres portadoras asintomáticas o personas que tienen los CKs incrementados pero no tienen síntomas. Y nosotros tenemos también casos de cambios en este gen de la distrofina y son mujeres sintomáticas. O sea, miren todo este fenotipo que pueden presentar. También tenemos pacientes con Becker, que es una distrofia muscular mucho más leve que la de Duchenne y que todavía mantiene la marcha hasta la adolescencia o un poco más. Esto para que vean el espectro clínico, entonces encontrar un cambio en un gen no es decir que ya tiene distrofia muscular de Duchenne, podría ser cualquiera de estas y esa es correlación con la clínica. Muy bien, entonces ahora les cuento brevemente
que nosotros hicimos una revisión de los, digamos, de 7 años hacia atrás. Recogimos la data entre el 2019 y el 2025 de los pacientes que tenían enfermedad neuromuscular de causa genética. Ojo, hemos separado todas las enfermedades neuromusculares adquiridas. Y me dirán, ¿a qué se refiere con adquiridas, doctora? Me refiero, por ejemplo, a las enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis. Me refiero a las enfermedades autoinmunes como el síndrome de Guillain-Barré. ¿Está bien? Esas son patologías también de la neuromuscular, pero son adquiridas. Y entonces, en estos 7 años, nosotros identificamos, buscamos en nuestro sistema eh, con los siguientes códigos, ¿no? Buscamos todos los casos y de estos casos que encontramos, tuvimos que excluir 80. ¿Por qué? Porque todavía no tenía un diagnóstico genético confirmado. Entonces, digamos que todavía tenemos 80 casos ahí por clasificar o en espera, porque participamos en algunos proyectos con entidades del extranjero y ellos están todavía analizando las muestras. Entonces, son 80 casos que creo que todavía estamos en espera y para poder decirles de repente en el futuro, un año más o algo más, cómo nos van con estos resultados. Las pruebas genéticas se han hecho en laboratorios nacionales e internacionales. Hemos tenido estudios colaborativos con iHop, otro que es Trivilio y LatinSec. Entonces, gracias a estos estudios colaborativos es que podemos tener tantos resultados. Si no fuera por ellos, la verdad, la limitante en nuestro país para tener estudios genéticos a disposición es grande. Es grande y probablemente sea una limitante en muchos centros. Bueno, ¿qué se han hecho en estos sitios y acá a nivel nacional? Hay casos que han ameritado el exoma completo, hay otros que hemos hecho eh, exámenes de expansión o contracción de repeticiones de nucleótidos, MLPA y también PCR cualitativa para el AME, para la atrofia muscular espinal, que es AME. Bien, entonces de estos, ya habiendo sacado los 80 pacientes que no tenían un diagnóstico genético confirmado, quedamos con 163 pacientes. Miren, la mayoría varones, 123 varones, 40 mujeres, y cómo se han distribuido. Recuerdan que les hablé que teníamos como 4 partes importantes. La neurona motora, acá el 18% de los casos, las neuropatías, 10% de los casos, las miopatías, 14% de los casos, y las distrofias son un gran grupo, que son el 55% de los casos. Y hemos tenido también un caso de paraparesia hereditaria. Muy bien, entonces si dividimos, nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué distrofias son, porque hasta acá estoy diciendo un grupo grande, que le decimos distrofias musculares, ¿ok? Y miopatías. Estas juntas, digamos, pertenecen a lo que sería patologías que afectan el músculo. ¿Está bien? Patologías que afectan el músculo, vamos a ver las juntas, distrofias y miopatías. Las de la neurona motora por separado y las neuropatías por separado. Entonces acá, en cuanto a enfermedades de la neurona motora, miren, hemos tenido 30 casos, la mayoría de ellos son atrofia muscular espinal. Esta atrofia muscular espinal se divide en 3 tipos de acuerdo a la edad en que inician los síntomas. La tipo 1 inicia los síntomas antes de los 6 meses, es la más severa, la más grave. Estos pacientes, si no se interviene, fallecen alrededor de los 12 a 18 meses. La atrofia muscular tipo 2 empiezan ya después de los 6 meses. Los síntomas empiezan después de los 6 meses. Estos generalmente viven, si no se interviene, hasta la segunda, poquito empezando la tercera década de la vida. Y estos hacen muchas complicaciones porque hay una debilidad muscular severa. Y la atrofia muscular tipo 3, que es la que empieza más bien ya más allá de los 18 meses. Entonces, esta atrofia muscular espinal tipo 3, la más benigna, es la que puede tener una sobrevida igual que todas las personas y generalmente, dependiendo también si es que han empezado sus síntomas, cuanto antes empiezan los síntomas, también antes pierden la marcha. Todos estos tipos de atrofia muscular espinal se deben a variaciones en el gen SMN1. Luego hemos tenido otros casos ya muy raros de esclerosis lateral amiotrófica juvenil
y un síndrome de Brown-Vialetto-Van Laere, que son desafíos diagnósticos realmente. Entonces veamos que tenemos en patologías que afectaron la neurona motora 30 casos, patologías que afectaron al nervio o a los nervios, tanto motor como sensitivo. Aquí, de hecho, que la más frecuente, Charcot-Marie-Tooth, tipo 1, tipo 4. Esta es la mayoría de los casos acá. Y el gen para el tipo 1, PMP22, fue el gen más frecuente, y para la tipo 4, este otro gen. También hemos tenido un caso de neuropatía axonal gigante, una neuropatía sensorial y autonómica hereditaria y una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth ligado al X. Entonces, como ven, estos son 17 casos que hemos registrado. Luego tenemos las patologías de la unión neuromuscular. Así como existe una patología que es la miastenia gravis, que es una patología adquirida, existe una patología de la unión neuromuscular que es genética y en la cual algunas proteínas que están acá a nivel de la unión nervio-músculo, y acá hay muchas proteínas que tienen un rol para que estos receptores estén presentes en forma, en cantidad suficiente, pues también se ven alterados por causas genéticas y hemos tenido 3 casos. La clínica es, ya les dije, generalmente empieza o tiene muchos signos oculares y luego también se acompaña de debilidad generalizada. Y llegamos al grupo más grande. Miren, el grupo más grande es en la enfermedad del músculo. Y dentro del músculo hemos dicho dos grupos, las distrofias y las miopatías. Y dentro de las distrofias tenemos la distrofia muscular de Duchenne, 64 casos que hemos visto en esta institución en estos 7 años. El gen es el DMD, del cual les explicaba la distrofinopatía, que también hay 2 casos más que tienen distrofinopatía, son 2 mujeres con síntomas. También hemos visto distrofia muscular de Becker, sea la distrofina o distrofinopatías, así como las conocemos, son el grupo mucho más grande. Luego tenemos la distrofia de cinturas, la distrofia miotónica congénita, Steiner, la facio-escapulohumeral, las cuales decía que había mucha debilidad facial, y distrofia muscular congénita también es otro grupo que nos llama la atención, que fue bastante numeroso, y estos son los genes que hemos identificado. En cuanto a las miopatías, la miopatía congénita, ya que son niños que hacen mucha debilidad a temprana edad, pues tenemos un grupo grande acá de 17 pacientes, diferentes genes que hemos detectado, y más lejos la miopatía metabólica y otros. Un gen que en el que antes no se describía compromiso muscular y ahora ya se está viendo que también hay compromiso muscular. Entonces, miren, las distrofias más las miopatías, que son patologías que afectan al músculo, es el grupo más grande que tenemos y es el grupo más variado. Y es en el que a veces necesitamos el apoyo de resonancia muscular y también de biopsia. Bueno, entonces en resumen, nuestra patología más frecuente ha sido Duchenne, seguida por AME y miopatía congénita. Es decir, acá tenemos un grupo grande para hacer una descripción clínica, porque esta primera descripción es solamente qué gen, cuál es el diagnóstico, pero no hemos entrado en detalle ya a caracterizar cada grupo de pacientes. ¿Qué pensamos? Ese es un estudio que vamos a hacer a continuación. Este es el primer estudio descriptivo, así en global, de cuáles son las enfermedades neuromusculares de causa genética. Ya les dije que la distrofia muscular de Duchenne es la predominante y coincide con lo que describen en todo el mundo, que dentro de las patologías neuromusculares de la infancia, la más frecuente es la distrofia muscular de Duchenne. Seguido por trastornos de neurona motora, en otros lados es seguido de otras distrofias musculares, como las de cintura, pero en nuestra serie nosotros tenemos muchos casos con atrofia muscular espinal, ¿no? Y dentro de la atrofia muscular, lo que tenemos frecuentes son los AME tipo 2 y tipo 3. Entonces, este es el primer paso para saber qué tenemos y luego pasaremos, será el inicio de otros estudios donde vamos a poder ya describir cuáles son las características de nuestros pacientes con Duchenne, las características de los pacientes con atrofia muscular espinal. Entonces, esta es una mirada general como mensaje para decirles cuál es la clave en el abordaje de estos pacientes. Es una anamnesis lo más extensa que podamos, un examen también minucioso,
apoyarnos en el diagnóstico pertinente, ¿no? En el examen de diagnóstico que necesitemos. No es que a todos es la misma receta, no es que a todos necesito pedirles A, B, C, D, y luego de este A, B, C, D que incluye el exoma, vuelva usted. No, así no es el manejo porque nosotros tenemos que pensar responsablemente en los estudios invasivos si son necesarios o no y en los costos que trae. Está bien que sean pacientes cis, pero es un costo para el Estado. Luego que debemos llegar a un diagnóstico preciso y oportuno, antes que hayan más miembros afectados o antes que lleguemos a las complicaciones como que estar en un ventilador mecánico y recién vamos diagnosticando que es un atrofia muscular espinal tipo 1. Y lo otro es que en estos 7 años nosotros estamos totalmente convencidos que el trabajo multidisciplinario mejora la calidad de vida de estos pacientes. Ese es nuestro objetivo final, ¿no? Donde no podemos cambiar todavía el curso de la historia de algunas de estas enfermedades. Hay algunas cuantas de estas que ya están viendo la luz. Después de muchos años de investigación, hay terapias específicas que cambian el curso de la enfermedad y es por ello que también hay que diagnosticarlas. Entonces, hay que hacer el trabajo multidisciplinario en prevención de las complicaciones. Y bueno, y aún en estos tiempos de los grandes avances en los estudios de apoyo al diagnóstico, la genética molecular, el rol del clínico es importante y el trabajo multidisciplinario mucho más. Nosotros trabajamos muy de la mano con rehabilitación, con la terapia respiratoria y bueno, todo esto nos permite hacer un diagnóstico de precisión y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Muchas gracias por este espacio, espero haber contribuido en algún conocimiento más, un acercamiento a lo que son las enfermedades neuromusculares que está en el grupo de las enfermedades raras y huérfanas. Si tienen alguna pregunta, encantada de contestar. Rosani, si no hay preguntas, eh, Muchas gracias, doctora. Por favor, si tienen alguna consulta en el chat para nuestra ponente, sí, aquí tenemos una pregunta. Voy a subir el volumen un poquito, por favor. Ya está. El doctor Carlos Manuel Barco pregunta. Buenas tardes. Respecto a la cohorte que aún no tiene un diagnóstico definitivo, ¿se ha identificado si la limitación principal es la heterogeneidad genética, variantes de significado incierto o bus, o si responde a una limitación en la cobertura de los paneles de NGS actuales para detectar mutaciones en regiones no codificantes o reordenamientos complejos? Nos pregunta el doctor Barco. yo creo que corresponde un poco a cada, de todas las que ha mencionado, corresponde. Digamos, la gran mayoría de estos 80, yo diría que como 40 o capaz 50, estamos en espera de resultado genético. Entonces, por ahí diría, es nuestro acceso a la prueba genética. Estamos en espera, estamos en estudios colaborativos. El resto, algunos ya tienen varios estudios y varios son variantes de significado incierto. Y en ellos necesitamos hacer algunas pruebas para corroborar o darle fuerza a ese bus o también transformarlo en que no está relacionado. Por ejemplo, las biopsias musculares es una limitante que todavía tenemos. No creo que corresponda a una limitación en la cobertura de los paneles, porque al menos según consultamos con los genetistas, que son los más entendidos en saber qué tanta cobertura ha tenido este panel, pues creemos que no es por ahí, no es por ahí. O sea, la gran mayoría es el acceso. El otro grupo es la variante de significado incierto. Tenemos ahí un grupo de pacientes en los que ya tiene exoma, ya tiene varios exámenes y todavía no tenemos resultado. Entonces decimos, tenemos que ir a buscar esas regiones no codificantes, ¿no?
no áreas de exoma, sino las otras partes que no se codifican. Sí, es un poco de todo, pero esperemos que en un año pudiéramos nosotros tener la corte más clara. Muchas gracias, Sí. doctora. La doctora Rosalía felicita el trabajo de la doctora Peggy, un trabajo meticuloso, detallado y de seguimiento, años de trabajo y estudio de un diagnóstico que requiere un compromiso del médico y un equipo, y trabajo en equipo. Se debe tener un ojo clínico preparado para ver los primeros cambios que se presentan. Muchas gracias, doctora Rosalía. Quisiera saber si tienen otra consulta o comentarios para nuestra ponente, por favor, antes de culminar la sesión de hoy y también de culminar nuestro módulo de enfermedades raras o huérfanas. Y para cerrar, el doctor Barco nos pregunta, ¿y de los que sí tienen diagnóstico definitivo, qué porcentaje de estos resultados moleculares terminaron confirmando la hipótesis diagnóstica inicial? Bueno, nosotros, o sea, debo ser sincera que cuando uno va empezando, probablemente tu hipótesis diagnóstica no es tan precisa. Entonces, sabía que era una miopatía, pero no precisaba exactamente si esto podría ser una distrofia exactamente o una miopatía congénita. Entonces yo diría que al principio nuestra hipótesis era un poco vaga, pero no desbaratada. Entonces creo que al principio diríamos si estaríamos en como un 50-50, pero con los años y cuando tú vas viendo un caso, uno dice, uno reconoce lo que ya vio antes, ¿no? Entonces cuando comienzas ya a ver varios casos, entonces tú a la primera veo un Duchenne y sé que es un Duchenne, veo un AME y sé que es un AME, entonces ya ahí es como, yo diría que el porcentaje de nuestra hipótesis inicial con lo que ahora obtenemos de resultados genéticos debe estar en un 80 o por encima, dependiendo también, porque sí son los fenotipos más clásicos, como un Duchenne, un AME, una miopatía congénita, decimos esto es, ¿no? Un síndrome miasténico congénito por ahí, pero hay también casos de lo más extremos, de lo más raros. Por ejemplo, tenemos dificultades cuando hay genes que dan alteración a nivel del sistema nervioso central y del periférico a la vez. Eso no es sencillo, eso no es sencillo de decir, este es el gen o este es el diagnóstico. Ahí es que tenemos las mayores dificultades. Pero siempre, como decía la doctora que hizo la pregunta anterior, el ojo más entrenado, pues eh, reconoce más rápido. Y es por eso que en otros países justifican el hecho de que haya centros de referencia. ¿Por qué? Porque la odisea diagnóstica de los pacientes puede ser larga. O sea, pasó por varias consultas, varios lugares, haciendo varios estudios y decían, no saben qué tengo, no saben qué tengo, hasta que, bueno, después de varias miradas llega un diagnóstico. Eso pasa acá y en todas las partes del mundo, pero entonces ellos que dicen, vamos a hacer centros de referencia. ¿Por qué? Porque ya donde es un centro de referencia y han visto casos similares, el tiempo que demora en hacer ese diagnóstico es mucho más corto, se acorta ese tiempo, se acorta esa odisea diagnóstica y eso es favorable para el paciente, para la familia y para el sistema también. Entonces, sí, poco a poco vamos mejorando. Muchas gracias, doctora. Gracias también al doctor Barco, a la doctora Rosalía y a la doctora Maciel por sus comentarios y también por estar atentos a nuestra sesión, la última sesión del módulo de enfermedades raras. Muy bien, si no tenemos más preguntas, quiero agradecer a la doctora Peggy por habernos acompañado el día de hoy y gracias también a todos los ponentes que nos acompañaron durante cada una de las sesiones de este módulo. Gracias y nos reencontramos en un par de semanas con el módulo 2 que iremos ya compartiendo en nuestras redes sociales para que nos puedan acompañar. Les mando un abrazo y nuevamente sigan al tanto de nuestra propuesta académica. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, gracias.